De regreso a Soberanía Popular. Miren, el PRM es un partido que ha hecho una historia aquí que ningún partido la ha podido comparar. Y yo he dicho que el PRM es un partido bicéfalo que se desprendió del PRD por criterios definidos de falta de democracia interna y por una serie de elementos que ese grupo que salió a formar el partido entendían que tenían que fundar una nueva casa. Dentro de los elementos constitutivos de ese partido, el principal era la democracia interna y la no reelección. Y por ahí arrancamos, porque aquí hay dos sentados que fuimos fundador de ese partido, pero no fundador porque nos inscribimos, sino fundador porque salimos a todo el territorio nacional a estructurar ese partido. Gente que hoy se está beneficiando y que quiere aspirar y tomar ese partido como plataforma y trampolín hasta ser presidente de la República, se burlaban de nosotros. Y al presidente de la República, cuando él, ojalá y le pongan este programa al presidente de la República, cuando él me enviaba como emisario a la casa de ese individuo para hacerlo parte del proyecto del nuevo partido PRM, yo no le decía lo que ese individuo le mandaba a decir a él, con relación a que también él era el que encabezaba el proyecto presidencial que nosotros estábamos apoyando toda una generación. Pero ese grupo, vamos a guardar esa parte ahí, que yo la voy a continuar ahorita. Vámonos a lo de la estructuración del partido. Cuando se juntaron las cabezas de ese partido y empezaron a medir la popularidad de los que iban a ser los líderes de ese partido, se dieron cuenta que el 94% del liderazgo estaba concentrado en dos figuras: Hipólito Mejía y Luis Abinader. Luis Abinader, Hipólito Mejía. Y que el otro 6% distribuía en un liderazgo ortodoxo ya en retirada, ya sin equipos políticos, con equipos desintegrados. Y le voy a decir nombre: doña Milagros Ortiz Bosch, que tenía un magnífico equipo a nivel tecnológico, a nivel de lo que es de técnico político, de laborantista político, ya lo había heredado Luis Abinader. Hipólito continuaba con su equipo intacto, técnico, Ana María, Pastora, y ese grupo, donde está el del Banco Agrícola, donde está César Cedeño, ese grupo. Y el otro grupo que quedaban, los Tirso, Don Hugo y Belice. Don Hugo, doña Ibelice, eran nada más figuras, fafataveras, figuras de renombre que le daban, ¿verdad?, el prestigio. Le pusimos los notables. Que le daban el prestigio. Y un hecho histórico, fue la primera vez que en un desprendimiento del PRD la mayoría se fue. Nos fuimos el 90%. Y por eso ese partido nace grande. Pero en el camino, los dos líderes se dieron cuenta que los elementos que lo llevaron a desprenderse del PRD en esos momentos no cabían, no eran compatibles para un partido en renacimiento. Y lo que hicieron fue un cuerpo bicéfalo. Y se pusieron de acuerdo ellos dos. Y muchos no estuvimos de acuerdo. Muchos reclamamos que por qué no habíamos ido de allí si aquí se iba a hacer lo mismo. Porque ellos hicieron la repartición, uno tuyo, uno mío. Desde la estructuración
donde el presidente del partido sea de Luis, el secretario general es de Hipólito y el de organización un ortodoxo. Y así se repartió el país entero y así se fueron repartiendo la estructura y se fue también con una máxima que el que venía del PRD con el cargo que tenía se le reconocía en el PRM. Lo que éramos vicepresidente en el PRD, ¿verdad? Pasamos como vicepresidente para el PRM. Los que eran miembros de la comisión política pasaron para allá. Y ahí se formó ese partido. Hubo solamente una convención para lo presidencial. Después Hipólito y Luis se pusieron de acuerdo quién era el presidente, el secretario general y organización. Ahí salieron Andrés, Chu y Deligne, ¿verdad? Deligne era organización porque Jeanilda no pasó. Jeanilda se quedó y Orlando se quedó. Y Andrés fue porque era el presidente en funciones. Esto es historia. Entonces, cuando vino el proceso ya de llenar la boleta, entonces se pusieron de acuerdo Luis y Hipólito. Este el que va, el senador, síndico, regidor, y se pusieron de acuerdo y nada más hicieron convenciones en puntos muy prácticos y para ello, el que gane de los dos es el candidato. Ganó Luis, no hubo problema, Hipólito se integró en el 16. En el 16, camino al 16, camino al 20, ya el partido había crecido más, el partido se había reestructurado más y el partido tenía que tener elementos que lo habían hecho exitoso. ¿Cómo cuál? Ser pragmático con el tema convencional, porque eso es lo que ha dividido históricamente al PRD. Después de una convención ha venido la división. Eso es lo que lo ha dividido. Y estos dos decidieron que esa no le iba a ganar. Es como Barribón, con la base llena y dos outs y un out, ¿verdad? Y un manager decide, este no me va a ganar el juego, le voy a dar base por bola. Y dejan que anote la carrera del empate, mejor antes que Barribón se la desaparezca. Entonces, Luis y Hipólito decidieron que la división interna post-traumática convención no le iba a ganar. Y por eso se pusieron de acuerdo. Y donde Luis y Hipólito, que tenían el 96%, se ponían de acuerdo, ya no había nada que buscar. Ejemplo de ello, se pusieron de acuerdo para la dirección del partido. Carolina, Paliza y Deligne. Salió todo el mundo a aspirar, lo que no quisieron. Chu salió a aspirar. En dos procesos. Salió a aspirar Jeanilda. Salieron a aspirar Eddie Olivares. Entre otros, al final del día entendieron que se impuso la mayoría. Y esa es la democracia, que se imponga la mayoría, porque no se somete a la minoría. Pero llega un elemento disociador, divisionista, resentido, que opera para otro líder de otro partido que es Leonel Fernández, a través de Víctor Rúa, Félix Bautista, y hace el papel de zapa. Lo hizo en el PRD, que se ufana de decirlo. Que se ufana. Es la única persona que asume una condición de liderazgo político, que se autoproclama y ufana por hacer delitos políticos, por cometer bajezas políticas. Yo no había visto eso. Yo he visto que todo al que mencionan históricamente en armadura de pacto, de conspiración, lo que hace que se desliga de eso. Dije, no, yo no estaba en eso. No, yo no participé. Pero aquí hay gente tan descarada que se ufanan de eso. Que se ufanan de haber hecho perder al PRD en el 2008, que se ufanan de haber hecho perder al PRD en el 2010, habiendo sacado la mayor cantidad de votos, no sacó un senador, que se ufanan de haber hecho perder al PRD en el 2012, que se ufanan de que han sido recolectores de recursos del bajo mundo y de que ese es su rol, que se ufanan de haber llevado al PRD a la debacle,
y haber hecho de un partido histórico un bagazo, y ahora se ufanan de que van a destruir al PRM y la candidatura del presidente Abinader a la reelección. Entonces, los argumentos siguen siendo baladíes, siguen siendo sin fundamentos, porque ese elemento nada más necesita un ápice así para hilvanar un discurso y ponerse en la creta del discurso, y siempre asumiendo el papel que más le conviene y que más a él le gusta, del de víctima. Siempre es una víctima, cuando la realidad es que ha sido un victimario desde el vientre de su mamá. Lo único que ha hecho es daño en todos los sentidos de la vida, en lo privado, en lo social y en lo político. Una vida dedicada a la maldad y al daño, a la mentira, a la intriga, a no trabajar, a pedir, a extorsionar, a chantajear. Entonces, son elementos que pululan en la vida política y que lamentablemente le han permitido eso. Porque un partido que se respeta, lo único que tiene que hacer es expulsar ese tipo de sabandija de lo interno de su partido, y se acabó. Y quitar el escenario para que se conviertan en la voz de los oprimidos, y para que se conviertan en líderes de los sargentos, y no hilvana un equipo político, un criterio político, una estructura política, porque no cree en él nadie cree en ese tipo de gente, porque saben que es un elemento a vender, que es un elemento a hacer un proyecto para hacerlo una mercancía. Y por eso usted ve que siempre hay un elemento a atacar, siempre hay una competencia, siempre hay un contendor escogido, favorito, y normalmente son gente noble la que dirige sus ataques. Porque mira, hay que no conocer a Luis Abinader, hay que no conocer al propio Miguel Vargas. Yo quisiera que la gente aquí pueda, despejado de cualquier tipo de propaganda política que nos metieron en la cabeza, puedan conocer a Miguel Vargas, al ser humano que es Miguel Vargas. Este que está aquí lo conoció y lo confrontó también, y este que está aquí lo conoció y lo confrontó también, pero ambos tenemos que coincidir en que es una persona noble. Pero que Hipólito Mejía tenga la delicadeza de a todos nosotros habernos dado un reconocimiento en el 2000, de habernos tratado como la gente, de habernos promovido, del trato que le da Hipólito Mejía a uno en lo personal, y que usted después tome armas contra Hipólito Mejía, que usted por demás fue de la generación el más beneficiado. Armas contra Milagros Ortiz Bosch, armas contra Peggy Cabral, armas contra los hijos de Peña Gómez, armas contra la dirección ortodoxa del partido. No ha habido ningún tipo de límites en aras de seguir exprimiendo de donde abreva para seguir en una vida de dispendio, una vida totalmente retorcida. En eso es que no puede perder el PRM un cc del tiempo que le debe dedicar a hilvanar una campaña política para poder salir victorioso en los 3 niveles de elecciones que tiene de frente, así. Mira, cuando estábamos en Soberanía Popular en el Canal 19, yo usaba mucho una frase que era: el PRM tenía una oportunidad de lujo, la tiene, y hasta ahora todo indica que la va a mantener, siempre y cuando sepa administrar una mayoría que le ha dado ese pueblo dominicano, y que según los vaticinios todo aparentemente va a ser así.
Por lo tanto, el PRM tiene que tener mucho cuidado, primero, al manejar el proceso interno, que es un proceso convencional, con una de las modalidades que da la ley, que es las encuestas, donde mucha gente, incluyéndome en algunos puntos, uno se identifica con ella, porque usted no va, por ejemplo, a impugnar una encuesta. Usted no va a pedir los cuestionarios por cuestionario de una encuesta. Por lo tanto, el PRM está ahora mismo en una situación que tiene que seguir unido y compactándose. Primero por la gente que ha llegado, que alrededor de 70 y pico de alcaldes y directores han venido al PRM. ¿Cómo el PRM va a hilar eso? ¿Verdad? Y la otra parte es el proceso interno, que hasta ahora solamente irán a convención, al face to face, al voto directo, el presidente o la presidenta, bueno, no ha inscrito ninguna candidata, esperamos que lo haga. Y hasta ahora hay 2 candidatos que aspiran a la presidencia de la República, 3 si el presidente se decide aspirar, que los tiene hasta la semana de arriba para decidirlo. Por lo tanto, el PRM, este proceso está obligado a hacerlo lo más transparente posible y están en eso. Y están en eso. Usted puede pensar que hay dilación en algunas cosas, pero es para que las cosas salgan bien. Y quien se lo dice es una persona que es parte del proceso, porque yo me he inscrito para ser valorado en una encuesta para ser candidato a diputado por la provincia de Pedernales. Por lo tanto, yo conozco lo que está pasando. Digo cosas a veces, claro, sé dónde lo digo, no lo digo hacia afuera porque la disciplina partidaria me dice a mí qué debo decir a la luz pública y qué no debo decir. Ahora, yo tengo escenario para hacerlo, que es el partido, donde debo decir de todo. Los trapos sucios se lavan aquí dentro y no salen. Hay gente también que buscan siempre ser noticia y así no puede ser. La noticia te lo da el liderazgo, ¿verdad? La formación política te da todo ese apoyo que usted se granjea en el día a día. Y este proceso es interesantísimo. El caso del PRM, que está obligado a administrar un proceso diáfano y administrar, señores, una mayoría que no es fácil. Usted dirá, ¿cómo el PLD lo hizo? Bueno, pedacito y pedacito. En este caso tenemos 2 personas, que es Luis Abinader y el presidente Hipólito Mejía. Hasta ahora ahí no hay ningún tipo de fisura. Y los posibles que pueden haber situaciones, se le da el espacio. Se le da el espacio en esa comisión de elecciones internas, porque se nos olvida. Hay una comisión de seguimiento a la elección interna, pero es la Junta que va a hacer todo. Es la Junta que va a hacer todo el proceso convencional para las elecciones en el exterior, que han hecho un revolú con eso. Señores, fue la propia Junta que dijo que no había condiciones. Y yo hasta me preguntaba, ¿pero y por qué si fuimos a elecciones en medio de pandemia? Y entonces digo, bueno, a lo mejor la Junta no querrá tanto dinero, tanta movilidad para un proceso interno de un partido. Porque el único partido que ha dicho, Juan y amigos televidentes, que va a proceso interno así, es el PRM, Fuerza del Pueblo y PLD, es arreglado todo. Pero a quien hay que reclamarle es a la Junta Central Electoral. Cosa como que no entiendo. Y hay que hacer instancia porque el Partido Reformista, el PLD y la Fuerza del Pueblo y los partidos minoritarios no estuvieron de acuerdo con una resolución, sí, y ellos la atacaron, sí, y fueron y se reunieron y, se buscó un bajadero, y le dieron, sí, un bajadero, buscó, sí, claro. Pero aquí hay gallo loco que no tienen a nadie más que la bocota, tú ves, para argumentar ideas y vender falsas ideas, falsos argumentos, porque se tragaron la escuela del sofismo. Y yo un día voy aquí a hablar del sofismo para que la gente, cuando sepan lo que es la escuela del sofismo, de una vez le van a salir por lo menos 4 figuras políticas de este país. Desde que describan y busquen lo que fue la escuela del sofismo, y de una vez le van a llegar aquí 4 figuras a la cabeza. Esos 4 lo que han sido es representantes del sofismo toda su vida.
Y además, toda su vida, porque vaya a la Junta, que por demás usted tiene muy buenas relaciones ahí. que la Junta lo dijo. Muy buenas relaciones ahí. El PRM hizo una carta pidiendo desde que fuera la explicación. Y creo que las OCLES que están vapuleadas. Señores, pero esta Junta descubrió un fraude en las OCLES. Todo es traído por Para las que ustedes greñas sepan. para llevarlo al terreno de la confrontación en el PRM y vender esa idea con los periodistas afines a la oposición, que de una vez, que hay mucho ahí, gallo loco, que hay mucho. Esta red está llena de un grupo de gente voceando sin argumentos, sin elementos para hacer un argumento valedero, voceando, y lo agarra un grupo que existen en los partidos o en los grupos privados y le ponen $100 a eso y empieza eso a reproducirse y ya lo dan como un hecho, como una gran noticia. Y hacen ruido innecesario. Y hacen ruido, pero Dios. un ruido... Vaya al partido y riegues en el partido, vaya ahí. Con criterio del daño que se quiere Lo que hacer. usted quiere pedir, vaya. Pero ya. si usted es un elemento, primero que no tiene a nadie, que eso es lo primero. A las ideas hay que ponerle gente, pero gente de peso, no toxicómano, no gente con pasado, no loco viejo. Y usted mismo tiene que representar algo en esta sociedad para que usted tenga elementos a ser tomado en cuenta. Por eso es que no es noticia para nada, que no sea para el que quiere hacer daños así. Bueno, yo sé que vamos a ver mucho en estos días porque el proceso está a la inscripción del presidente si va o no va. Me imagino que... Usted sabe que va, no vamos a volver locos con eso. La estrategia comunicacional se maneja. Cuando el presidente diga voy. Y punto. Ya, entonces, eso es lo que está pasando. Eso lo sabe hasta el nieto mío. Pero hay que hacer un proceso convencional, diáfano y transparente. Y la Junta está... que no se inscribe. Bueno. Todo eso, escúcheme, señor director, déme estos 10 segundos. Abigail está ahí, no lo Se da. lo apuesto a usted. Todos esos elementos son los argumentos para decir por qué no se va a inscribir. No, pero así no. Eso es todo. Pero Para que no le cuenten esos votos, que no sacan una gata Y mía. hay que buscar $1 millón de pesos. Eso lo tiene él. Bueno, entonces... O se lo busca. Bueno, señores, no hay tiempo para más. Abigail, te tomamos unos minutos. Sigue con Teleradio América. Nos vemos mañana.